Mis padres me echaron a los 18 y viví en la calle. 10 años más tarde lo perdieron todo y entraron a ocupar mi casa, pero la vida nunca es justa. Tengo 30 años, soy hombre y mis padres no querían tener hijos. Fui hijo único, y más o menos un embarazo accidental por lo que me han contado mis familiares, ya que mis padres afirmaban que no iban a tener hijos cuando se casaran. Mi infancia fue buena al principio. Pero creo que cuando empecé a dejar atrás la fase tierna y adorable, mis padres se sintieron menos inclinados a pasar tiempo conmigo. Los dos trabajaban y tenían su propio negocio, que habían montado juntos. Ese negocio era su vida, y yo siempre estaba en segundo plano. Cualquier otro miembro cercano de la familia, como mis abuelos, vivían lejos, y apenas supe nada de ellos hasta que fui adulto. Así que no tuve ningún otro familiar cerca durante toda mi infancia. Prácticamente me criaron la televisión y mis profesores. Cuando llegué a la adolescencia, a menudo pasaba mis cumpleaños sin mis padres, porque me daban dinero y me decían que me comprara lo que quisiera. Más o menos lo mismo ocurría con las navidades y, a veces, incluso con las compras de la vuelta a la escuela. Ni siquiera habríamos tenido un árbol de Navidad después de que cumpliera 10 años si no fuera porque convencí a mis padres para que compraran uno falso que yo pudiera construir y desmontar cada año. Si tuviera que describir a mis padres, piensa en ellos como esas personas que siempre visten de negro, beben mucho vino y miran por encima del hombro a la gente. Y la última vez que vi a mis padres, seguían teniendo el mismo aspecto y actuando igual. Aunque ahora mi padre siempre llevaba peluquín. Cuando cumplí 16 años les pregunté a mis padres si podía trabajar a tiempo parcial para ellos en su negocio. Y me dijeron que no tenían puestos vacantes ni nada por el estilo. Podrían haberme dicho directamente que no me querían allí. Cuando cumplí 18 años, mis padres me dijeron que, como ya era adulto, esperaban que me fuera de casa en cuanto pudiera. Yo trabajaba a tiempo parcial porque todavía estaba en el instituto. Y no tenía ni de lejos lo suficiente ahorrado para la universidad. Poco después de terminar el instituto, mis padres me dijeron que hiciera las maletas y me fuera. Me dieron un aviso oficial de desalojo que me daba 30 días y todo. Ni siquiera me ayudaron a mudarme. Tuve que pedir ayuda al padre de un amigo que tiene un camión. Acabé alquilando un apartamento de mierda y trabajando en una tienda. No tenía experiencia en la vida real ni tiempo para ir a la universidad. Al cabo de unos meses me despidieron porque mi jefe me tenía manía y me sancionó por las cosas más estúpidas. Ya ni siquiera recuerdo cuáles eran. Pero no fui el único al que el jefe trató así. Llamé a la empresa y también lo hicieron otras personas. La empresa investigó al director y pronto lo despidieron por varias razones. No sé muchos de ellos, ya que la mayoría se mantuvieron en secreto. Pero alguien me dijo que el robo de cigarrillos formaba parte de ello. Y el gerente era un fumador empedernido. La empresa se negó a volver a contratarme y solo dijo que cambiaría el registro para que dijera que me habían despedido en vez de cesado, de modo que mi currículum siguiera limpio. Supongo que me consideraban mercancía dañada o algo así. Acabé arruinándome bastante rápido porque se me daba fatal administrar mi propio dinero y no podía encontrar un empleo estable. Así que perdí mi piso. Volví a casa de mis padres pidiendo ayuda, pero se negaron a acogerme. Ni siquiera por un tiempo para recuperarme. Acabé sin hogar y viviendo en una tienda de campaña en el patio trasero de alguien, en invierno. Todos mis amigos se habían ido a la universidad, algunos a otros estados, y yo era un chico arruinado que trabajaba en lo que podía para sobrevivir. Mi salvación llegó cuando una de las vecinas de mis padres se enteró de que vivía en una tienda de campaña y se ofreció a acogerme durante un tiempo para que no me congelara. Me ayudó a acosar a mis padres para que me dijeran cómo ponerme en contacto con los otros miembros de mi familia. Mis padres no quisieron decirlo. Supongo que por miedo a ser juzgados por haber echado a su hijo de la forma en que lo hicieron. Pero me dieron la información y una lista de datos de contacto. Y luego me dijeron que no volviera a molestarles. Llamé a mis abuelos paternos y se sorprendieron mucho y se alegraron de tener noticias mías porque no me habían visto desde que era un bebé. Y soy su único nieto. Mis abuelos, al enterarse de mi situación, me llevaron a vivir con ellos en cuanto pudieron. Básicamente me adoptaron. Mis padres ni siquiera me despidieron en el aeropuerto a pesar de haber sido invitados. No tuve ningún contacto con ellos durante casi una década. Mis abuelos dijeron que despreciaban a mis padres por tratarme tan mal, y los repudiaron legalmente borrándolos de sus testamentos. Me han dicho que a mis padres no les hizo ninguna gracia. Pero también dijeron que no importaba porque ellos estaban muy bien y no necesitaban nada de mis abuelos. Qué equivocada resultó ser esa afirmación.
Después de un año viviendo con mis abuelos, pude permitirme empezar a ir al colegio comunitario. Obtuve un título de asociado, conseguí un trabajo decente gracias a una recomendación de mi abuelo y, finalmente, mis abuelos me ofrecieron venderme su casa para poder jubilarse en Arizona. Mi abuela quería vivir en un clima más cálido, ya que el frío invierno era cada año más duro para su salud. Me entristeció que se fueran. Pero compré la casa con mucho gusto. Me la vendieron por 1/3 de su valor. Y la habré pagado en unos años más. Mi trabajo me obliga a viajar periódicamente. Así que puedo pasar semanas fuera de casa. No es que me importe viajar. No tengo mascotas ni novia ni nada parecido. Ahora mismo no tendría tiempo para ellos. Pero dentro de unos años, cuando tenga algunas cosas en orden, sacaré tiempo. No quiero seguir siendo un soltero solitario para siempre. Entonces, un día de finales de 2020, volví a casa después de haber estado fuera más de 2 semanas, solo para encontrar una gran furgoneta blanca que no reconocí en la entrada de mi casa. Me disponía a llamar a la policía cuando me di cuenta de que la furgoneta tenía el logotipo del negocio de mis padres en el lateral. Y sentí pavor. Sí, mis padres estaban allí. Se habían colado de alguna manera y estaban viviendo en mi casa. Y tuvieron el descaro de saludarme como si fuéramos colegas en cuanto entré. Les dije que se largaran y se negaron porque era la casa de los abuelos. Les dije que ya no era su casa. Me la habían vendido cuando se jubilaron. Lo habrían sabido si hubieran tenido algo que ver con mi vida. Pero me echaron a los lobos 10 años antes sin ninguna experiencia vital. Discutimos y se negaron a irse. Mi padre me dijo que primero era la casa de sus padres. Y eso significaba que él y mi madre tenían derecho a vivir allí si querían. Entré en mi habitación, cerré la puerta y llamé a la policía. Cuando llegó la policía, no me ayudó en nada. Mis padres alegaron que ya llevaban allí el tiempo suficiente para tener la residencia, lo cual era una completa mentira. Pero yo no tenía cámaras para demostrar que no llevaban allí un mes. Mis vecinos tampoco tenían cámaras. Así que era mi palabra contra la de mis padres sobre cuánto tiempo habían estado realmente allí, y ellos reclamaban derechos de ocupación. Dijeron a la policía que tenían un contrato de alquiler verbal conmigo y que yo estaba intentando desahuciarlos ilegalmente sin motivo. Mi madre incluso puso el grito en el cielo al decir eso. La policía me dijo que era una disputa familiar, y que presentara una demanda de desahucio ante los tribunales para echarlos. Y esto fue en 2020. Llegar a los tribunales para cualquier cosa llevaba más tiempo debido a la pandemia. Mientras tanto, mis padres están ocupando mi casa sin pagar alquiler y restregándomelo por la cara. Por la información que les saqué, su negocio quebró y vendieron casi todo lo que tenían para pagar sus deudas. Solo les quedaba la furgoneta y algunos efectos personales. Así que esperaban vivir en mi casa sin pagar alquiler en un futuro próximo. También trabajaban. Ambos consiguieron pronto nuevos empleos. Mi padre de repartidor y mi madre de dependienta. Ganaban dinero, y lo único a lo que contribuían era a los gastos de electricidad y agua. Lo que básicamente consistía en darme una factura de $100 cada mes y decirme que debería estar agradecido de que me pagaran algo. Cada vez que intentaba hablar de un alquiler adecuado con ellos, me decían que les debía vivir sin pagar alquiler porque les había quitado 18 años de sus vidas. Y no es que estuvieran exigiendo que les devolviera el dinero por ese tiempo. Luego me amenazaron con dejar de ayudarme con los servicios públicos. Estaba tan desesperado que acabé llamando a mis abuelos para explicarles la situación. Estaban muy descontentos y hablaron con mis padres. Pero mis padres seguían diciendo que tenían derecho a quedarse en mi casa. Y se negaron a ceder. Mi abuelo me dijo que lamentaba haber llegado a esto. Y que si no me hubieran vendido la casa, mis padres no la habrían invadido. Le dije que no se preocupara. Ya había solicitado un desahucio legal, y lo conseguiría pronto. Y mis padres ya sabían que estaban de prestado. Me aseguré de decírselo también a mis padres. Respondieron con el silencio. Mi padre estaba fuera la mayor parte del tiempo conduciendo un vehículo de reparto 6 días a la semana, que era un trabajo que realmente no le gustaba. Y mi madre básicamente intentaba apoderarse de mi casa en su tiempo libre. Me exigió que le dejara reorganizar el salón e incluso intentó obligarme a que les diera a ella y a mi padre el dormitorio principal, porque eran mis padres y se merecían algo mejor, como ella decía. Veté ambas cosas y le dije que no se merecían nada mejor, y que dejara de actuar como si les debiera algo. Yo no pedí nacer. Y es una obligación normal de los padres criar a sus propios hijos. Y lo único que hacían era intentar imponer su dominio para evitar que les echara.
Finalmente, después de 4 meses y ya a principios de 2021, conseguí llevar a mis padres a los tribunales por su ocupación. Solo tuvimos que ir a los tribunales porque se opusieron al desahucio e intentaron presionarme para que lo anulara. Intentaron utilizar el hecho de que antes era la casa de mis abuelos y el hecho de que me daban $100 al mes como una especie de palanca de residencia. Pero no había ningún contrato de alquiler real. Y fueron lo suficientemente listos como para no intentar falsificarlo, ya que eso habría sido un fraude. Así que el juez ordenó que tenían que estar fuera en un máximo de 30 días porque tienen 0 derechos sobre mi casa. Después del juicio se enfrentaron a mí y me dijeron que estaban decepcionados conmigo por haber echado a mi propia sangre. No pude evitar reírme y les llamé hipócritas porque eso es exactamente lo que me hicieron sin preocuparse por mi bienestar. No sentían amor por mí, así que yo no sentía amor por ellos. No les debía nada. Solo trataron de actuar como si todo lo que era mío fuera suyo. Pero no tenían derecho a llamarse mis padres porque nunca actuaron como tales. Les dije a la cara que eran un par de narcisistas snobs y mentirosos, y les dije que pusieran sus asuntos en orden. Porque ya saben que no dudaré en llamar a la policía si no se van de mi casa cuando pasen los 30 días. Mi padre parecía enfurecido. Pero mi madre le impidió decir o hacer nada agarrándolo del hombro y negando con la cabeza. Me miró con desprecio y se marchó. Se fueron. Pero no sin mucha tensión. Aquel último mes se lo pasaron o bien haciéndome sentir culpable para que cambiara de opinión, o bien ignorándome por completo. Puse un calendario en el salón y marqué con un rotulador rojo cada día que faltaba para que se marcharan. Y el día exacto en que tenían que irse estaba marcado con un gran círculo rojo. Aún recuerdo que el último día era el 2 de marzo. Mis padres esperaron hasta el día exacto en que tenían que marcharse definitivamente de mi casa para hacerlo. Incluso cuando todas sus cosas estaban fuera de casa y estuvieron durmiendo en el suelo de la habitación de invitados durante unos días. Como estaban tan convencidos de que podían hacer que les dejara quedarse, no se molestaron en intentar buscar un apartamento hasta después de que se ejecutara el desahucio judicial. Y mi madre se pasó semanas buscando un apartamento. Tuvieron que alquilar un estudio minúsculo y cutre en la ciudad de al lado porque era lo único que pudieron encontrar con tan poco tiempo de antelación. Muy parecido a lo que tuve que hacer yo cuando tenía 18 años. Bastante irónico. Una vez llevé a mi madre a verlo y el apartamento era horrible. Las paredes eran de color verde vómito, la moqueta parecía tener 20 años, la única ventana daba a una pared de ladrillos, no había lavavajillas, la cocina era la más pequeña que había visto nunca y el váter parecía necesitar un cambio. Las paredes también hicieron poco para detener el ruido de los vecinos. Ya había 2 personas peleándose a gritos en el apartamento contiguo mientras estábamos allí. Mi madre se esforzaba por mirarme con tristeza mientras me insinuaba que debería sentirme culpable por haberles obligado a vivir en un lugar así. Pero me hice el desentendido hasta que por fin dejó de hacerlo. Firmaron el contrato enseguida y trasladaron las pocas cosas que tenían al apartamento durante el fin de semana. También acabaron pidiendo la cama de matrimonio, la cómoda y la televisión de pantalla plana de mi habitación de invitados. Les dije que se llevaran las malditas cosas porque ya no las quería en casa después de que pasaran 5 meses durmiendo en esa habitación. Me miraron como si los estuviera tratando como si estuvieran enfermos y no exigieron nada más. En cuanto tuvieron que marcharse para siempre, empecé a cambiar las cerraduras de todas las puertas exteriores. Todas sus cosas estaban en el apartamento, y habían pasado su última noche en mi habitación de invitados. Me vieron empezar a arrancar la vieja cerradura de la puerta principal mientras subían a la furgoneta. No dijeron nada, yo no dije nada. Pero se quedaron un rato mirándome hasta que puse el pomo nuevo. Entonces, por fin, se fueron. Respiré aliviado en cuanto la furgoneta se alejó. Pensé que por fin les había llegado el karma y que por mí podían vivir debajo de una piedra. Pero no, mis abuelos supieron de ellos hace poco. Les habían llamado para presumir de que tenían un nuevo negocio similar al anterior en el mismo estado en el que yo vivo ahora. Y están básicamente en camino de estar justo donde solían estar en la vida antes de la pandemia. Que era hacer buen dinero y mirar por encima del hombro a los demás. Ya he buscado en Google su nuevo negocio. Y parece que les va bien. Tienen muchas críticas positivas y todo. Estoy bastante resentido, la verdad sea dicha. Me hicieron pasar por un sin techo, ocuparon mi casa gratis durante meses, y luego volvieron a ser los snobs bebedores de vino que solían ser. Si el karma es real, está tardando demasiado. Edith. Me gustaría dar las gracias a todos por todos los consejos constructivos. Y muchos de los puntos que se están haciendo en la venta de la casa me estoy dando cuenta de que tienen mérito.
He preguntado a mis abuelos si sería buena idea mudarme más cerca de ellos. Me han dicho que si quiero vender la casa, adelante. Mis padres no tendrán ni idea de dónde estoy si me mudo. Así que ahora lo estoy considerando seriamente. Voy a ver si la empresa para la que trabajo puede trasladarme al sur. Creo que no me importaría el clima más cálido de todos modos. Odio el invierno desde que tuve que vivir en una tienda de campaña. No tengo muchos amigos donde estoy ahora porque soy un poco solitario. Así que no sería muy difícil empezar de nuevo en algún lugar más lejano. Estoy apegado a esta casa. Pero no es como si hubiera crecido en ella. Así que consideraré mudarme. Sí, entiendo la necesidad de más cámaras, y lo estudiaré. En cuanto a los que se preguntan cómo mis padres entraron y engañaron a la policía. Bueno, es estúpidamente simple. Mis padres entraron por una ventana que olvidé cerrar. Simplemente quitaron la mosquitera y la abrieron para entrar. Luego encontraron mis llaves de repuesto que tenía colgadas en un gancho cerca de la cocina y las copiaron. Al reclamar los derechos de los ocupantes ilegales a la policía y decir que teníamos un acuerdo verbal previo, mis padres presentaron las llaves de la casa a la policía y mintieron diciendo que yo les había dejado mudarse. Mis padres también habían solicitado un cambio de dirección en el DMV en línea antes de que yo llegara a casa, y mostraron a la policía una copia impresa de lo que habían hecho. Y dijeron que pronto recibirían por correo sus nuevos carnés con mi dirección. Los policías me miraron molestos, me dijeron que era un problema doméstico y que presentara una demanda de desahucio como una persona normal. Ojalá hubiera conseguido sus números de placa para denunciarlos. Pequeño añadido, sí, mis padres tenían su correo redirigido a mi casa. ¿Qué es otra cosa que usaban para reclamar la residencia? El caso es que si hubieran vivido en mi casa más de 30 días con permiso, los derechos de los ocupantes ilegales los convertirían en inquilinos. Afirmaron que tenían mi permiso y utilizaron todos los trucos sucios a su disposición para convencer a la policía de que tenían derecho a estar allí. No había forma de confirmar o desmentir cuánto tiempo llevaban mis padres viviendo en la casa. Todo el mundo se señalaba con el dedo y la policía no sabía a quién creer. Por eso tuve que acudir a los tribunales para desahuciarlos. Sin embargo, me negué a darles a mis padres la contraseña del Wi-Fi mientras vivían conmigo, ya que no contribuían a ese servicio. Sin embargo, utilizaron sus teléfonos inteligentes para ejecutar un punto de acceso móvil y obtuvieron internet de esa manera todo el tiempo que estuvieron ocupando mi casa. Aquellos de ustedes que dicen que debo dejar malas críticas o exponer el pasado de mis padres. Realmente no tiene sentido. Voy a tomar el camino alto y simplemente olvidarme de ellos. Sin embargo, si cometieron fraude para iniciar ese nuevo negocio de ellos, entonces tendré algunas palomitas cuando eso se vuelva contra ellos. Porque inevitablemente llamarán a alguien para pedir ayuda. Edit 2. Para aquellos que no creen que la cosa de 30 días con los ocupantes ilegales. Aquí hay una ley directa de Estados Unidos sobre el asunto. En la mayoría de las áreas, cualquier persona que vive en su propiedad por más de 30 días con permiso puede reclamar derechos como a los ojos de la ley se convierten en sus inquilinos. Cuando esto ocurra, normalmente tendrá que llevar a cabo un procedimiento de desahucio. Sin embargo, en el caso de que nunca se haya dado permiso y se entre por la fuerza en una propiedad desocupada y se habite en ella, sigue habiendo normas que debe seguir. Mis padres falsificaron el permiso y mintieron sobre el tiempo que llevaban en mi casa. Por eso tardamos 5 meses en deshacernos de ellos. Ahora ya lo sabes. Actualización. 5 días después. Bueno, decidí hacer algunas averiguaciones y pasé un par de días preguntando a la familia sobre cómo mis padres pusieron en marcha su nuevo negocio. Es bastante inusual que fueron capaces de volver de la quiebra y obtener un nuevo negocio en menos de 2 años. No, no es un marketing multinivel. Ni siquiera mis padres recurrirían a hacer esa basura. Sin duda piensan que los negocios de marketing multinivel están por debajo de ellos. El nuevo negocio de mis padres es comparativamente más pequeño que el anterior. Yo diría que más o menos la mitad. Antes tenían al menos 2 empleados. Ahora solo son ellos 2. Alguien me ha dicho que debería vigilar mi crédito por si me roban la identidad. Ya lo hacía y lo he hecho desde que empecé a lidiar con mis padres ocupando mi casa. Honestamente, no estoy seguro de que se hayan molestado en recordar mi información legal en la última década. Demonios, no estoy seguro de que se molestaran siquiera en recordar cómo deletrear mi nombre de pila. Pero bloqueé mi crédito. Y no ha habido ninguna actividad inusual en absoluto. Así que mis padres no trataron de robar sus fondos para la empresa de mí por lo menos.
Mis abuelos paternos, o mis abuelos buenos se diría, son los que realmente se preocupan por mí. Y no tienen ni idea de dónde sacaron mis padres el dinero para volver a abrir la tienda. Mis padres les han llamado numerosas veces desde que desheredaron a mi padre, y ellos se niegan a atender sus llamadas desde que les llamaron para presumir de su nuevo éxito hace un tiempo. Está claro que mis padres no tuvieron ninguna ayuda por parte de la familia de mi padre. ¿Y qué hay de la de mi madre? Bueno, todavía tenía archivada aquella vieja lista de contactos que me dieron mis padres. Y en esa lista estaba el número de teléfono fijo de mi abuela materna. Intenté llamar a mi abuela materna cuando no tenía casa. No le importó lo más mínimo. Nunca los he conocido en persona, pero mis abuelos maternos se parecen mucho a mis padres. Supongo que mi padre realmente encontró su alma gemela con mi madre. Como señaló un comentarista anterior, estaban hechos el uno para el otro. Conseguí ponerme en contacto con mi abuela materna una vez más. Y no solo estaba divorciada de su marido desde hacía mucho tiempo, sino que mi abuelo materno ya no vive. Eso era nuevo para mí. Pero falleció hace 7 meses. Y le dejó a mi madre una herencia considerable. Así que sí, de ahí sacaron el dinero para abrir la tienda de nuevo. Mi abuela materna también parecía muy orgullosa de ellos. Ella tenía poco interés en hablar de mucho más. Y es probable que por eso mis padres llamaran a mis abuelos para presumir de cómo habían vuelto a tener tanto éxito. Querían echar sal en la herida desde que mis buenos abuelos cortaron con ellos. Pero a mí me da igual, y a mis buenos abuelos tampoco. Todos los de mi familia paterna dicen que mis padres pueden irse a tomar por culo. No quieren saber nada de ellos. No soy el único al que mis padres han hastiado. La familia de mi madre está llena de divorciados y solitarios borrachos que se odian y fingen ser civilizados. El lado de mi padre es lo que yo llamaría gente muy normal y agradable. Sin embargo, mi padre quemó puentes una y otra vez. Cuando nací, mis abuelos querían estar en mi vida. Pero por alguna razón mis padres me alejaron de ellos. No sé muy bien por qué lo hicieron. Pero creo que fue porque no querían ser juzgados por su propia paternidad. Habría sido más feliz si me hubieran enviado a un internado o a vivir con mis abuelos. Pero supongo que los narcisistas no son verdaderamente felices si no tienen a alguien a quien menospreciar. Solo puedo imaginar las cosas que dijeron de mí a mis espaldas durante toda mi vida. De cualquier manera parece que mis padres no hicieron nada ilegal para abrir un nuevo negocio. Nada que pueda ser reportado a algo como el IRS de todos modos. No hay ninguna ley que prohíba utilizar los fondos de la herencia como capital inicial para trabajar por cuenta propia. Mi madre, como yo, era hija única. Así que se quedó con todo cuando murió su padre. Incluyendo su casa y la tierra. Allí es donde mis padres viven ahora. He visto una foto que me envió mi abuela materna. No es la casa más bonita. Pero no está mal. Comparable a la mía diría yo. Pero significa que mis padres tienen ahora un lugar donde vivir impunemente, y probablemente no tendrán que volver a molestarme. Quiero vender mi casa y mudarme. Pero resulta que la empresa para la que trabajo no tiene sucursal en Arizona. Así que o renuncio y busco un nuevo empleo en Arizona después de vender mi casa. O me quedo donde estoy y espero que mis padres me dejen en paz. Estoy buscando trabajo, porque realmente no quiero que mis padres me encuentren nunca más. No me mudaré si no es factible. Pero preferiría poder hacerlo. Esto es todo por ahora, suscríbete para conocer otras historias interesantes. Nos vemos en el siguiente video.